Pero también, Amén. mis hermanos, quiero, quiero hacer una oración especial por cada uno de ustedes y especialmente por los enfermos y también como oró mi hermana Janet, por los hogares. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Así que en este momento quiero orar y encomendarme al Señor. Lo voy a hacer de rodillas y ustedes allí donde están pues pueden inclinar sus rostros también. Oremos. Amante y buen Dios, que tu morada es en lo alto y sublime del cielo, allá en tu trono de gloria, santificado y glorificado es tu nombre por los siglos de los siglos. Te damos gracias, querido Señor, porque nos permites acercarnos al trono de la gracia con ese poder infinito y ese amor. Es por ese camino que abriste a través de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y tenemos hoy el privilegio de llegar ante tu trono y de ser revestidos de tu justicia, Señor, pidiéndote el perdón de nuestras iniquidades, Señor. Y como siempre, Padre, hoy no queremos escuchar voz de hombre aquí, Señor. Solamente queremos escuchar tu palabra, oh Padre. Quiero, Señor, que en este momento unjas mi boca con el carbón encendido para que yo pueda transmitir este mensaje que es de parte tuya, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sé propicio a sus necesidades. Cada uno de ellos tiene un anhelo en su corazón, cada uno de ellos tiene una lucha especial. Si hay algún enfermo aquí, Padre Celestial, ruego que coloques tu mano poderosa en él, Señor. Si es tu divina y santa voluntad, oh Dios, y también aquellos que están hoy pasando por necesidades, esos hogares, oh Dios, que están destruidos. El enemigo, Señor, ha hecho una mella en ellos, oh Dios, te ruego, Padre, aquellos hijos que están lejos del hogar, que están sumidos en la drogadicción, aquellos que están lejos del hogar y que aún han ofendido a sus padres. Te ruego, Padre, por ellos, oh Dios. Une esos hogares con tu amor infinito. Ruego por ellos, oh Dios. Gracias porque Cristo murió por todos nosotros y por esos hogares, oh Dios, te ruego en especial. Si hay alguno que no tiene empleo, Señor, que tú se lo proveas. Si hay alguno que está desesperado y triste, que seas tú, Señor, con él. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso y por los méritos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Cantemos, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Hermanos, que podamos hoy fijar los ojos en Cristo. No, no no fijemos nuestros ojos en el orador, ni en las circunstancias que podamos estar pasando en este momento. Fijemos solamente nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Hoy, entonces, a comenzar el tema de hoy. El tema de hoy se llama las 70 semanas y voy a compartir pantalla como siempre y ustedes allí me confirman si pueden ver entonces la pantalla. Por aquí tengo la presentación. Si está por aquí, muy bien. Aquí está. Muy bien. Les pregunto, ¿pueden ver esa pantalla? Sí, ¿Alguien que me hermano, se ve responda? muy bien. Sí. Ok, Se ve bien, muchas gracias, se ve hermanitos. bien. Dios me los bendiga. Muy bien, hermanos. Las 70 semanas. Nos compete a nosotros conocer esta profecía también, porque hoy en día hay muchos engaños respecto a esta profecía.
y hay un movimiento mundial en este momento que se llama el movimiento sionista, y muchos han tergiversado la profecía de las 70 semanas y no le están dando eh, la verdadera interpretación bíblica e historicista que ella tiene, mis hermanos. Así que voy a presentar lo siguiente. Como ustedes saben, y vamos a leer un poco el marco histórico, ¿verdad? O a tener en presente el marco histórico. Las 70 semanas están en el capítulo 9 de Daniel. Y allí básicamente en el versículo, voy a ir allá exactamente, voy a abrir aquí mi Biblia, si me permiten, en el capítulo 9 y en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Jerusalén. Ahora, nosotros ayer estudiamos, ¿verdad? Esa parte de Daniel, en el capítulo 8, donde Daniel se encontraba cautivo en Babilonia, ¿cierto? Y Daniel estaba allí, o recibió mejor una visión de un carnero, del macho cabrío, ustedes recuerdan, ¿verdad? Animales que se utilizaban en el santuario para los sacrificios, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que Daniel estaba en cautiverio y él recibió una visión, sí, y él escuchó a uno de los que estaban allí presentes, que serían 2300 años, ¿cierto? Que tienen un punto de partida, ¿sí? En la línea profética. Serían 2300 años para que el santuario fuese purificado. Pero nosotros sabemos que Jerusalén estaba destruida, es decir, no había santuario en ese momento. Así que como Daniel recibió del ángel la respuesta o la explicación de que esta profecía era para el tiempo del fin, él se sintió triste, desesperado, porque pensaba que se iban a quedar cautivos durante mucho tiempo allí. Pero el ángel le aclaró, pues le aclaró de una manera categórica que esa visión, que en el hebreo es maré, ¿cierto? No es la chazón, que era la visión de los animalitos, sino maré, la visión de los 2300 días, ¿cierto? Era para el tiempo del fin. Lo que vamos a estudiar hoy es que, como dice allí el versículo 24 de Daniel 9, esas 70 semanas estaban determinadas o cortadas. Allí el verbo es yactar, cortar, seleccionar, que era un verbo que se utilizaba mucho precisamente en el santuario cuando se cortaba el animal en partes, ¿cierto? Entonces se seleccionaba una parte del animal, una parte se la comían los sacerdotes, otra la quemaban, como por ejemplo la cola y así. Entonces, esa parte, esa palabra es utilizada para las 70 semanas que estaban determinadas sobre Jerusalén, de un periodo profético amplio, ¿cierto? 70 semanas estaban determinadas sobre Jerusalén o sobre los judíos. Eran un tiempo especial para ellos, un tiempo de gracia especial para ese pueblo. Y esas 70 semanas entonces representan 490 años. ¿En qué vamos a basar nosotros? En el mismo principio profético, en la regla profética dada por el mismo Dios, de que un día en profecía equivale a un año. Ahí está en la gráfica, esto lo encuentras en Números 14:34 y en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Así que resulta que Jeremías había predicho que habrían desolaciones para Jerusalén. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, encontramos el versículo relacionado precisamente a ese cautiverio que ellos vivirían, a cuánto tiempo estarían ellos allí cautivos. Leemos en Jeremías capítulo 29, versículo 16. Dice de la siguiente manera:
a ver si es el 16, es el 10, perdón. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ah, era una promesa maravillosa de Dios para los judíos que estaban allí cautivos, que habían visto cómo esa Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor, ese santuario hermoso, ese templo construido por Salomón había sido destruido y entonces esa era la esperanza que tenía Daniel. Sin embargo, él había recibido ahora del ángel esa visión que decía que el santuario sería purificado hasta 2300 tardes y mañanas. Como Daniel entendió o como quizás lo entendió al decir el ángel que era para el tiempo del fin, Daniel se imaginó que entonces ellos quedarían por mucho tiempo cautivos más en Babilonia y que quizás esa profecía del profeta Jeremías no se cumpliría. Por eso, el capítulo 9 de Daniel comienza entonces allí diciendo, dice, ustedes me pueden acompañar allí en sus casas, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que ya él estaba entonces en el reinado de Darío y ahora él atento a lo que había escrito Jeremías, empieza a leer, pero dice que él volvió su rostro, el versículo 3, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Por qué? Porque Daniel sencillamente pensaba que habían sido tantos los pecados que ya quizás Dios no los haría volver hacia ese lugar. Quizás él entendió que algunas profecías eran condicionales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No todas las profecías son directas. Hay profecías que son condicionales. Así que dice que él oró a Jehová. Dice Hermano el Omar, versículo 4. Sí, hermano Omar, perdón, pero el verso dice que él entendió, dice, yo Daniel, y por la escritura, por la palabra del Eterno, al profeta Jeremías. O sea, ujú. él está diciendo que él está entendiendo, o sea, que el cumplimiento de la profecía, ¿no? Ok, hermano, muy bien. Muchas gracias. Y entonces dice que él se volvió el rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Él empieza a confesar los pecados de su pueblo. Aunque Daniel era un hombre intachable, un hombre que había sido fiel, él empieza ¿qué? A, a confesar los pecados del pueblo, se incluye allí. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y quizás esta es una de las oraciones más hermosas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y no tenemos tiempo de leerla toda, pero allí Daniel está intercediendo por su pueblo, quizás desesperado, porque ya él pensaba, ¿será que esto sí será posible? Porque recuerden, hay profecías que son condicionales, hay otras que no. Y muchas veces nosotros, en nuestro devenir, a veces dudamos, aunque tengamos una promesa ya clara, ¿verdad? A veces dudamos. Y él estaba en un momento que era crucial para la historia, porque se tenía que cumplir esa profecía. Así que dice el versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, en esa oración, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado,
por amor del Señor. Así que ahí Daniel está rogando para que entonces Dios permita que ellos salgan, ¿verdad? Dice el versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros rostros ante ti. Y dice, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esperaba Daniel volver entonces. Quizás, como dice en el capítulo 8, dice que él quedó enfermo, que convalecía, ¿verdad? Y dice en el versículo 27 del capítulo 8, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Quedó quebrantado después de recibir la visión de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Y dice que cuando convalecí atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así que Daniel no entendía la visión de las 2300 tardes y mañanas, y por eso es que ahora el ángel tiene que venir a explicarle esto. Dice el versículo 20 del capítulo 9, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo era Jerusalén, el reino, ¿verdad? Donde descendía la gloria de Dios, el santuario. Y algo muy interesante, antes de que él terminara su oración, dice que ya él estaba hablando, y dice el versículo 21 que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Sabemos que se hacía un sacrificio en la tarde y en ese momento apareció el ángel Gabriel. Y lo que dice Gabriel allí es lo siguiente en el versículo 22. Y me hizo entender. Ahora él le hace entender totalmente a Daniel. Y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora él viene para darle a entender a Daniel esa visión que él había tenido acerca de las 2300 tardes y mañanas. Y ahora dice allí en el versículo 23, y voy a leer esta parte de las 70 semanas hasta el final y luego voy a explicar. Dice allí, para que estén atentos, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué maravilla de palabras, hermanos. Somos amados por el Señor. Cuando estamos con Dios, Él está siempre, aunque su amor es incondicional para cualquier persona. Pero en este caso, allí estaba Daniel recibiendo esa sabiduría de parte de Dios, que él entendiera, porque siempre, como decíamos capítulo 3 versículo 7, no hace nada el Señor sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Y dice el versículo 24, y entonces empieza, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Notemos lo que pasa dentro de esas 70 semanas. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, ¿cierto? Entonces había en este sistema corrupción, ¿cierto? Y esto acabaría, eh, porque había sistema de hecho lo hubo durante la época del Señor Jesucristo, con los sacerdotes de la época. Y entonces él dice, dentro de estas 70 semanas se terminará la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dentro de estas 70 semanas pasaría todo esto, hermanos.
Y hay personas que dicen que la 70ª semana no se ha cumplido, pero quienes dicen esto están negando el sacrificio de Cristo, porque dentro de estas 70 semanas se tendría que cumplir esto y se pondría fin al pecado. Ese sistema de sacrificios quedaría ya cancelado, se ungiría al Santo de los Santos. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, dice aquí en la Reina Valera del 60, el pueblo de un príncipe, pero resulta que la preposición un no está en el original. Y el único príncipe que cabe en esta profecía se llama el Señor Jesucristo. Así que el pueblo de ese príncipe, de ese Mesías príncipe del cual habla la profecía, dice que ese pueblo de ese Mesías príncipe o de ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién lo destruiría? El mismo pueblo, por causa de su rechazo al príncipe. Y el santuario, y dice, sería destruido también. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, entonces aquí viene la última semana, ese príncipe confirmará el pacto con muchos. Ayer hablamos del pacto, y la expresión muchos la encontramos en la Biblia, en Romanos capítulo 5. No lo voy a buscar, creo que es el versículo 19. Dice que así como el pecado entró por la desobediencia de un hombre, y los muchos fueron constituidos justos, así también por la obediencia de uno, y estoy parafraseando, los muchos serán constituidos justos. Por eso dice aquí que por otra semana confirmaría el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de esos 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, cuando Cristo murió en la cruz. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a mirar un poquito aquí las gráficas y vamos leyendo. Entonces, él estaba cautivo, ¿verdad? Pero resulta que ya en el reinado de Darío, entonces ahora viene el decreto, ¿verdad? De que ellos ya pueden salir de Jerusalén. Dios despertó esto en estos reyes de Media y de Persia, pero no fue en el primer decreto, es decir, sí hubo 3 viajes de ellos hacia Jerusalén, pero no hubo una reconstrucción total. Siempre hubo enemigos de que se reconstruyera el templo. Finalmente hubo 3 decretos, y nosotros podemos encontrar esto en el libro de Esdras. Vamos a ir al libro de Esdras, al capítulo 6. Busquen allí ustedes si quieren en su Biblia, o los que no tengan allí la Biblia pueden anotar el versículo. Solamente voy a leer la última parte del versículo 14. Esdras capítulo 6, versículo 14 dice, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, primer decreto, de Darío, segundo decreto, y de Artajerjes, rey de Persia. Nosotros no podemos ahorita, porque no hay tiempo, detallar los decretos, pero todo eso ustedes lo pueden buscar allí, léanse en ese libro de Esdras, el libro de Nehemías, ¿verdad? Acerca de los decretos que se dieron. El último decreto es el que se toma como punto de partida, y que fue en el año 457 antes de Cristo. Se toma como punto de partida este decreto, porque ese decreto no solamente daba la orden de restaurar a Jerusalén, sino que también se reedificaba y se restauraba a Jerusalén con su gobierno independiente. Los otros decretos por eso no sirvieron, porque ellos inclusive encontraron muchos obstáculos y muchos enemigos, pero el tercer decreto daba para que ellos pudieran volver a reconstruir a Jerusalén y tener un gobierno aparte.
Así que eran, dice allí, desde la salida del decreto, dice allí el capítulo 9 de Daniel, versículo 25, para restaurar y edificar a Jerusalén, las dos cosas, habrá 7 semanas. Nos lleva exactamente al tiempo de 7 semanas. Recuerde que estamos hablando en el término profético de día por año. Así que esas 7 semanas equivalen a 7 por 7, 49. 49 años. Una semana, hermanos, equivale a 7 días. Es decir, que son 7 por 7 días, 49 días. Es decir, como estamos aplicando el principio profético día por año, serían 49 años. Esto nos lleva al año 408 antes de Cristo. Por eso dice aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que en las 7 semanas se reconstruiría el templo, o se terminaría de construir el templo en esos 49 años. Dice el versículo 25 que estoy leyendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eran tiempos difíciles para ellos porque tenían enemigos. Dice allí la palabra de Dios en Nehemías, es de las que ellos tenían la espada, con una espada estaban prestos a defenderse de sus enemigos y que con la otra mano estaban allí colocando ladrillos para construir el templo de Jerusalén. Cuando ellos terminan de reconstruir ese templo, dice el libro de Nehemías que ellos lloraron, porque ese templo para nada era parecido al templo de Salomón, ¿verdad? Esa pompa, esa gloria que había tenido, no la tenía, pero recibieron la promesa preciosa del Señor, donde dijo que ese templo tendría una gloria aún mayor, porque Cristo mismo estaría allí. Nosotros sabemos que después ese templo pues fue reconstruido por el mismo Herodes, pero ellos no se atrevieron nunca a decir que un pagano sería quien reconstruiría ese templo, así que ellos iban tumbando partes del templo de Zorobabel, que era el segundo templo mejor que reconstruyeron en el 408, y entonces iban levantando el templo de Herodes. Y así fue como ellos reconstruyeron el templo en tiempos que eran angustiosos realmente, mis hermanos. Así que dice la profecía entonces que hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas. Se reconstruyó el templo y a la 62ª semana entonces llegó el Mesías príncipe. Y nosotros sabemos que fue para el año 27, cuando el Señor Jesús tenía 30 años, que Él comenzó su ministerio, ¿cierto? Fue el bautismo de Cristo, cuando Juan el Bautista lo vio y le dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, dice en el capítulo 1, versículo capítulo 1 de San Marcos, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué era lo que decía el Señor? Estaba predicando, ¿verdad? Y estaba diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo el Señor Jesús? Precisamente este tiempo de la 70ª semana. Llegaba, empezaba la última semana y entonces Él empezó a predicar el reino de Dios y Él decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Llegaba el tiempo, el último tramo, los últimos 7 años determinados, cortados para los judíos, cortados de un periodo profético más largo, que eran las 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Y así fue como el Señor entonces predicó y cumplió la profecía. Dice, volviendo al libro de Daniel, en el capítulo 9, entonces que habrían 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas van ahí entonces? Van 69 semanas. Queda una semana. Y en esa semana, porque Dios es un Dios de orden, no es que esta semana se cumpliría en un futuro, no. Esto es un invento de los jesuitas. Por eso le
colocaron la preposición un en la parte de príncipe, ¿cierto? Que vendría haciendo referencia a que no sería el Señor Jesucristo, sino que sería un príncipe por allá, un hombre malo, que en el tiempo futuro haría que se cumpliera esta última semana, que entonces haría que se reconstruyera el templo para los judíos, y entonces él haría un pacto con los judíos, y entonces cuando haga ese pacto, entonces serán 7 años, pero a la mitad de esos 7 años él romperá ese pacto con ellos, y entonces ese templo que tanto se promueve hoy para reconstruirlo, entonces Él no va a permitir que se hagan más sacrificios allí, y entonces perseguirá fuertemente a los judíos, y entonces la iglesia será raptada en secreto. Una historia, o mejor dicho, un invento fascinante y realmente nada bíblico, hermanos. Hermanos, la profecía decía que habría 7 semanas, 62 semanas, y se volvería a edificar la Plaza del Muro en tiempos angustiosos, como lo fue en el año 408. Dice, después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías príncipe. Es decir, el príncipe, que no cabe otro príncipe, repito, sino el mismo Señor Jesucristo, es después de las 62 semanas. En la última semana se le quitaría la vida. Y dice, y el pueblo del príncipe, recordemos la preposición un, no está en el original. Vayan, hermanos, miren el original, miren un interlineal y mirarán que esa preposición no está. El único príncipe que cabe en esta profecía es el Señor Jesucristo. En toda la estructura de la profecía no cabe sino solamente Cristo Jesús. Dice entonces que ese pueblo del príncipe destruiría la ciudad y el santuario por su misma rebelión. Ellos serían los causantes de que el santuario fuese destruido. Esto, hermanos, se le está revelando al profeta Daniel, y yo me imagino que él se sintió realmente compungido por esto. Y dice allí que su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que está diciendo aquí el capítulo 9, versículo 26, es que ese santuario quedaría destruido hasta la venida del Señor Jesús, que habrían guerras, que Jerusalén sería invadida durante tantos periodos. Jerusalén ha sido invadida por los sarracenos, por los normandos, por los romanos. Todo el tiempo Jerusalén ha sido incursionada durante toda la historia, pero en la última semana que queda aquí, queda una semana, dice, por otra semana, ese Mesías príncipe confirmaría el pacto con muchos, ¿sí? Y entonces esa semana nos lleva hasta el año 34. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya saben esto, hermanos, pero por amor a los que no lo saben, es bueno que lo entendamos. El año 34 de nuestra era, ¿qué fue lo que pasó? Ese año fue apedreado Esteban. Y dice que ese día hubo una persecución tan grande sobre la iglesia, los que estaban en Jerusalén, que ellos tuvieron que huir de Jerusalén. Y entonces el evangelio fue dado a los gentiles. La iglesia que estaba cimentada sobre el pueblo judío, aquellos judíos que aceptaron a Cristo, entonces tuvieron que huir en una diáspora, y entonces el evangelio fue dado a los gentiles. Y las iglesias del Asia Menor, todas esas iglesias de Antioquía, por allá Corinto, entonces fueron fundadas por los apóstoles. Así que el apedreamiento de Esteban marcó el rechazo de los judíos, y entonces a partir de ahí termina. De hecho, miren cómo habla allí el capítulo 7 de Daniel. 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Dentro de estas 70 semanas, ¿verdad? Y además dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¿Hubo una visión cuando terminó esta profecía para los judíos? Claro que sí. Esteban dice allí en el capítulo 7 de Hechos que alzó sus ojos y vio a Cristo a la derecha del Padre.
y no estaba sentado, estaba parado allí viendo cómo su hijo era apedreado. Pero Esteban expiró y dijo, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados, porque Esteban aún amaba a su pueblo también. Porque cuando nosotros estamos conectados con Jesús, cuando nosotros realmente amamos a Jesús, también amamos aún a aquellos que nos hacen daño, hermanos. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, Cristo hizo cesar, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mateo 27:51 nos dice allí que ese día cuando Cristo eh, fue crucificado, dice allí en el versículo 51, lo estoy buscando aquí en este momento, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ese templo que había sido el templo de Herodes, se rasgó el velo que era de un velo fuerte y habiendo sido rasgado de arriba a abajo, nos mostraba que esa obra venía del cielo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y ese día se abrieron los sepulcros de algunos y entonces resucitaron, hermanos, después de que Cristo resucitó, dice el Evangelio según San Mateo. Y ese día Cristo hizo cesar el sacrificio de la ofrenda. El cordero huyó y ya los sacrificios quedaron obsoletos. Ya Cristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, para todos y cada uno de nosotros. Qué maravilla, hermanos. Ese día entonces Cristo confirmó el pacto con muchos. Era el mismo pacto del cual hablamos ayer, el pacto de salvación, el pacto del Evangelio, donde está allí el arca del pacto. Para entonces no había arca en ese momento, porque dice el libro de Macabeos, un libro apócrifo, que cuando Jeremías vio que Nabucodonosor venía a invadir a Jerusalén, lo escondió en una cueva. Y hermanos, ese templo no va a ser reconstruido porque ahora hay una cúpula que se llama la cúpula de Mohammed, desde donde dicen que Mahoma vio al ángel Gabriel y tuvo una conversación con él. Y Mahoma entonces ahora estableció esa creencia en el islamismo, donde dicen ellos que Mahoma es el profeta y Alá Dios, pero no es más que tristemente una gran mentira para ellos. Hermanos, así fue como se cumplió esta 70ª semana para el pueblo de Dios, un pueblo que había sido escogido por Dios. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, mis hermanos? Dicen muchos que esa 70ª semana no se ha cumplido. Como les dije, están promoviendo lo que es el movimiento sionista, ¿verdad? Recordemos, fueron 490 años esa última parte. ¿Qué es el movimiento sionista, hermanos? Allí vemos imágenes de ataques de israelíes, ¿cierto? El Estado, el llamado Estado de Israel, y vemos cómo por un pedacito de tierra bombardean y sacan a los palestinos de sus casas, quieren acabar con eso. ¿Quién fue el de la idea de que estos pueblos que antes de 1948 vivían en una relativa paz, ¿sí? Vivían en una relativa paz. De hecho, se ha comprobado por estudios científicos que hacen pruebas de sangre y en realidad ellos son hermanos porque ya esa sangre que antes había sido establecida entre judíos, ¿verdad? Y israelíes o palestinos, todas esas razas se mezclaron. Y hermanos, de parte de Estados Unidos hay un apoyo para que ese templo se reconstruya. Vuelvo y repito, un plan que no es plan de Dios, ¿verdad?
De hecho, el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. En Mateo capítulo 23, él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Estados Unidos promueve tanto esto y los jesuitas en especial, los masones, precisamente para llevarle la contraria a las Sagradas Escrituras, para que todo el mundo crea que debe de venir un anticristo que se sentará allá en Jerusalén y tratar de reconstruir ese templo y tratar como sea de sacar a los palestinos, lo cual no va a ser posible, hermanos, no va a ser posible. Hermanos, así que el movimiento sionista no fue un plan de Dios. El movimiento sionista es un plan dirigido por masones. Esta es una misiva de un albergue, dice aquí, del Valle Conejo. Yo lo traduje ahí abajito y vemos que es una misiva masónica donde dice que en noviembre 19 de 1947, es de justo antes de una importante votación entre las Naciones Unidas sobre la partición de Palestina, y Weizmann voló, dice que Weizmann, ¿quién era Weizmann? Weizmann era un químico importante y él promovió el movimiento sionista. De hecho, llegó a ser el primer presidente del Estado de Israel desde su creación. Él era bielorruso. ¿Cómo les parece, hermanos? Era un masón. Y dice que Weizmann voló a Washington para presionar al presidente Harry Truman. Después de una breve charla, dice esta misiva masónica, Weizmann persuadió a Truman para que apoyara el establecimiento de un Estado judío y él accedió a hacer todo lo posible y presionar fuertemente numerosos delegados para garantizar que esa resolución favoreciera la división y recibiera suficientes votos para ser aprobada. Así que en noviembre de 29 de 1947, con 33 votos a favor y 10 en contra y 13 objeciones, la resolución 1181 se convirtió en la base internacional para el establecimiento de un nuevo Estado de Israel. ¿Cómo les parece? Y cuando ese Estado entonces es formado, muchos decían, vienen 7 años y le pusieron fecha al regreso del Señor. Todos evangélicos, todos de las iglesias evangélicas, entiendan esto, hermanitos, si hay alguno aquí evangélico, eso fue lo que pasó. Pusieron 7 años y ellos decían, a la mitad de estos 7 años, entonces va a ser raptada la iglesia. Todo, como siempre, movido por los jesuitas, que fueron los que se inventaron esto, hermanos. Pero pasó ese tiempo y no vino el Señor Jesucristo. Y a nosotros dicen que fue la iglesia adventista la del gran chasco. No, la iglesia adventista no existía cuando se dijo que Cristo vendría en 1844. Era el movimiento milerita. De allí fue que surgieron varios grupos, inclusive varios grupos evangélicos y también la iglesia adventista. Entonces, hermanos, todo esto pasó. La presión fue tremenda para que se formara este Estado de Israel. Palabras del presidente Harry Truman al final de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver que Truman fue un masón tremendo. Fue elegido para ser oficial y después para ser comandante de batería de un regimiento de artillería en Francia, y el 11 de noviembre de 1918 su unidad de artillería disparó algunos últimos disparos de la Primera Guerra Mundial. Él estaba triste porque se acababa la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pensamiento el de este hombre? Dice que en posiciones alemanas, tras el armístico que se firmó a las 5 de la mañana, perdón, pero él antes de que el alto al fuego entrase en vigor, pasaron 6 horas. Y en una carta, lamentando el final de la guerra, escribió, es una lástima que no podamos entrar y devastar Alemania y cortarle las manos a los niños alemanes y los pies y la cabellera a los ancianos. ¿Cómo les parece? Este hombre
este masón, presidente de los Estados Unidos, con estos pensamientos y fue el que promovió el Estado de Israel. Fue el que promovió junto con Weizmann el movimiento sionista. Pero la cosa no queda allí con Truman. Los antiguos camaradas de armas y socios de negocios, Jacobson y Truman, siguieron siendo amigos íntimos de por vida. Décadas más tarde, Jacobson aconsejó a Truman que reconociese a Israel como nación. Y hermanos, es que durante la Segunda Guerra Mundial muchos judíos fueron perseguidos por Hitler, como ustedes saben. Lo que buscaba el movimiento sionista era hacer que esos judíos volvieran a Palestina, pero sacando a los mismos palestinos por la fuerza. En realidad fue un plan de los jesuitas para que se matasen entre ellos, porque ellos lo que quieren es tomar posesión de esa tierra. Y el odio fue promovido desde Estados Unidos por la masonería y por el jesuitismo. Quienes son los jesuitas son los que dominan todas las sociedades secretas y los dueños, amos y señores de la masonería. Así que en 1959, Truman fue galardonado con el premio de los 50 años, el único presidente de los Estados Unidos en llegar a ese aniversario. Hermanos, y este Truman dice que en 1911 ayudó a establecer la logia de Granby y sirvió como su primer maestro venerable. Y en 1940 Harry Truman fue elegido como el 97º Gran Maestre de los Masones de Missouri. En 1945, en agosto, después de que Japón rechazase la declaración de Potsdam, Truman autorizó el uso de armas atómicas contra Japón. Y este es el famoso presidente, hermanos, que dejó caer esas bombas de Hiroshima y Nagasaki, las bombas que mataron unas 140.000 personas en Hiroshima y unas 80.000 en Nagasaki. ¿Cómo les parece, hermanos? Truman tomó la decisión de reconocer la creación del Estado de Israel y miren la forma como trató a los árabes que llegaron allá. Él tomó esa declaración de, de reconocer la creación del Estado de Israel ignorando las declaraciones del secretario de Estado George Marshall, que temía que esto pudiera dañar las relaciones con los estados árabes. Así que hubo una reunión en la Casa Blanca el 10 de noviembre de 1945 y le dijo a los enviados de Arabia Saudita, de Siria, de Líbano, de Egipto: señores, lo siento, pero tengo que responder a cientos de miles que están ansiosos por el éxito del sionismo. ¿Saben quiénes eran esos cientos de miles que estaban ansiosos por el éxito del sionismo? Pues los jesuitas. Y entonces él termina diciendo: no tengo cientos de miles de árabes entre mis electores. Y los echó de allí. De ahí que ustedes ahora ven cómo está esta problemática, ¿verdad? Allí en el Medio Oriente y tantos muertos, tantos niños que sufren, tanta tristeza por causa de esto. Miren el engaño en el que están hoy metidos muchos, creyendo que allá en esa tierra entonces se va a restaurar ese templo, hermanos, pero no han visto el cumplimiento de la profecía. Cristo cumplió la profecía cuando a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo, nuestro Rey y Salvador, confirmó el pacto con muchos, y ese mucho se refiere a todos, porque todos entran en ese pacto de amor, en el pacto de salvación, mis hermanos. Cosa, Amén. cosa tremenda, mis hermanos, lo que estamos viendo en la profecía. Vamos a ver si me puedo salir de aquí. Y no sé si aquí dejar de compartir pantalla. Muy bien, hermanos, todo se va cumpliendo y Dios tiene el control de la historia de este mundo. Cuando el ángel va a a donde, a donde Daniel, el ángel le hace entender. Pero a Daniel entonces ahora
cuenta cómo fue que le hizo entender él. Y es debido precisamente a esta profecía de las 70 semanas. Y hermanos, nosotros encontramos algo muy especial. Los judíos no pudieron entender el tiempo de su visitación. El Señor Jesucristo les dijo alguna vez allí en Mateo capítulo 16 de la siguiente manera. Ellos demandaban una señal y entonces vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y dieron que les mostrase señal del cielo. Como que no les bastaba con todas las cosas que habían visto, el cumplimiento de la profecía, porque no estaban pendientes de la palabra de Dios, estaban pendientes era de las señales. Hoy en día las personas van a los templos a ver si hay señal, a ver si hay algún milagro, pero no estudian la palabra de Dios y no ven, son ciegos en las señales de Dios. El Señor Jesús dice aquí que les respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, le dice él, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Erráis, les dijo el Señor, ignorando las escrituras. ¿Cuánta gente ignora hoy las escrituras? En el pueblo adventista esto no puede ser posible, hermanos. No puede ser posible. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Tenemos que estar apercibidos porque el cumplimiento de estas profecías lo que hacen es que precisamente nos tienen apercibidos y nos tienen no distraídos, sino pendientes de las señales de los tiempos. Y entonces él termina diciéndole, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y él dejándolos se fue. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos viendo las señales de los tiempos? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor Jesús? Estamos realmente metiéndonos con Dios, estamos llenándonos de Dios. Sabemos distinguir, hermanos, las señales de los tiempos. Recordemos que somos una iglesia especial. Por eso, Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús allí está haciendo el llamado y dice, si alguno oye mi voz, si alguno escucha el toquido a la puerta de su corazón y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queremos nosotros hoy dejar entrar a Cristo, dejar entrar su palabra. Él nos habla a la mente. El Espíritu Santo no es un ser que nos hable a través de las emociones. No, Él habla a la razón, a la mente, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio y nos guía toda la verdad que está en su palabra y que está en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que dejar que Cristo haga una obra especial en nosotros, porque Cristo va a venir pronto y nosotros como mensajeros especiales tenemos que llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Amén. tú, hermano, tienes que estar allí apercibido para llevar el mensaje a los que están a tu alrededor y decirles que Cristo viene pronto, que el tiempo se está cumpliendo, que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuántos de nosotros queremos hoy abrirle la puerta del corazón al Señor y decirle, Señor, quiero que entres y que no salgas de allí? Te amo, Señor, ayúdame a ser un buen cristiano y a guardar tu palabra y a seguirte de todo corazón. ¿Cuántos Amén. Amén. Que así sea, mis hermanos. Amén. No más, Terminar. Oremos. Está abierto el micrófono, sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque nos has hecho entender esta profecía y así como se lo hiciste entender cuando llegaste al principio a donde Daniel. Después de un tiempo, él pudo entender que aunque estaba cautivo, él tendría la libertad y que vendría ese Mesías maravilloso, aquel Rey de reyes y Señor de señores, que vino a morir, que vino a expiar la iniquidad,
y que a la mitad de esa semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda y que ahora nos permite a nosotros llegar hasta el trono de la gracia por ese camino amplio y maravilloso que nos dio Él, que abrió a través del velo. Te pido, Señor, que seas propicio en nuestras necesidades. Oh, gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos y encomiendo a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Hay una Amén. interferencia por ahí, no sé si escucharon la oración. ¿Sí escucharon la oración? ¿Sí escucharon la oración? Un poquito. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y espero que no se pierdan el tema de mañana, que es muy importante. Dios me los bendiga. Un abrazo. Hermano Amén, Omar. hermano, Dios lo bendiga, que tengan bonita noche. Amén, amén. Feliz noche. Amén. ¿Cómo más, hermano Omar? Bien, ¿y Dios lo usted? bendiga. Omar, ¿Qué hubo, Juan Fernando? Hola. Sí. De pronto tiene el micrófono cerrado, hermano. Omar, usted había colocado la primer presentación. No sé si las va a seguir colocando. Ah, bueno, voy a colocarlas todas. Claro, pues Ah, ok. que son simplemente presentaciones, pero eh, por ejemplo la de mañana sí es muy larguita. Ojalá mañana me dieran un poquito de más tiempo porque realmente es importante. Pero se las voy a Ok. colocar listo. Ahorita se las coloco ahí en el grupo de Cristo Viene, listo. Listo. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, para que las Dios le prediquen, bendiga. ¿no? Hermano Sí, Omar. sí, dígame. Entonces, ¿por qué no empezamos mañana y les decimos de una vez a los hermanos para faltando 10, usted esté entonces arrancando con el tema y yo poner la música por ahí, faltando un cuarto? Bueno, me parece bien, sí, está bien. Ah, Me bueno, parece entonces ya bien. les decimos de una vez a los hermanos que mañana faltando un cuarto o 20 mando el link, pongo la música y faltando 10 tú entras con el tema, hermano. Ok, mi hermanita, muchas gracias. Igual voy a tratar Bueno, de no Dios te darle bendiga. mucho tiempo. Solamente en este necesito un poquito más de tiempo, de resto va a ser normal. Muchas gracias. Dios me Bueno, los 10 bendiga. minuticos más. Mañana le Sí, damos 10 minutos más. Dios gracias. bendiga. Un abrazo para Dios los todos. bendiga. Feliz noche para todos y gracias, hermano Omar. Bueno, hasta Feliz luego. noche para todos, hermanitos. Feliz noche. Amén, Amén. 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 Amén.